¿Te gustaría conocer a fondo sobre los temporizadores? ¿Qué son? ¿Cómo están configurados? ¿Cuáles son los criterios para seleccionarlos? Y lo más importante, ¿cómo es que trabajan las funciones? Si es así, te invito a nuestro próximo webinar este jueves 27 de marzo a las 9:15. No faltes. Hola, buenos días a todos. Bienvenidos a este webinar. El día de hoy pues, vamos a ver el tema de temporizadores. Este webinar va a ser un poco distinto ya que nos vamos a enfocar a ver o a trabajar tal cual en el catálogo. Y se los voy a mostrar, ahorita ya está en el chat para que ustedes puedan descargarlo. Y esto es con la finalidad de que pues el día de mañana cuando ustedes estén ya teniendo alguna aplicación, pues es tal cual esta es la herramienta con la que trabajarían ustedes y la idea es que ya sepan cómo encontrar la información y cómo entender la información que este catálogo nos muestra. Bueno, pues entonces, esta está la portada del catálogo general, esta es de la marca Finder. Y si vamos aquí a la segunda hoja, pues está lo que es el índice completo, ¿no? Donde primeramente vemos que hay relevadores electromecánicos, hay relevadores de estado sólido, hay fuentes, termostatos. Entonces, pues es un catálogo bastante completo, ya ve todos los apéndices que tiene aquí, o sea, hasta la N. Y pues nosotros vamos a solo abordar la parte del apartado I, que es donde están los temporizadores. Y si se fijan, pues están los temporizadores. Hay varios modelos, ¿no? La 080, 81, 83, hasta la 93. Para fines prácticos, nosotros vamos a abordar solo los relevadores, perdón, los temporizadores de la serie 88. Entonces, para eso, pues está en la página 641. Y pues bueno, estos temporizadores pues son los más comunes que nos llegan a solicitar a nosotros. Entonces, para fines prácticos, vamos a abordar este tipo de relevadores. Vamos a nosotros a irnos al apartado I y de todos los temporizadores vamos a platicar sobre la serie 88, que está en la página 641, que son los más comunes que llegamos a nosotros a ofrecer. Y pues como tal vemos que estos temporizadores se les llama, bueno, enchufables de 8 amperes. Si se fijan, pues físicamente se observan de esta manera. Son cuadraditos, se les dice que son enchufables porque por la parte de atrás tienen unos pines y llevan una base y se conectan. Es una conexión macho-yema, entonces por eso el término enchufable. Y aquí también resaltar que indica que estos son para 8 amperes, entonces quiere decir que nosotros podemos conmutar cargas de máximo 8 amperes. Entonces nosotros tenemos que también ahí considerar qué es lo que vamos a activar y cuánto amperaje consumen. Y pues bueno, así como generalmente una característica que tienen estos son que son de tipo analógico. Eso quiere decir que tiene la perillita en el frente, que yo con mi mano puedo ir a moverla y puedo setear el tiempo en el que quiero que trabaje. Entonces, como vemos aquí en la imagen, pues este está en 3.5 segundos. Entonces, eso quiere decir que el sentido analógico que yo lo pudiera mover, los digitales pues tienen su display y tienen botones para ingresar a sus parámetros, pero pues estos son un poco más sencillos. De esta serie hay con control de un solo tiempo y control de dos tiempos. Si se fijan en el de abajo, pues tiene dos flechitas, una verde y una roja. Y bueno, aquí mismo el catálogo nos está indicando que son para aplicaciones aprobados, pues que son fiables para aplicaciones donde hay secadoras, hornos industriales o no industriales, lavadoras, grúas, máquinas que procesan madera y electromedicina y odontología. Entonces, pues en ese tipo de aplicaciones ya están validados que funcionan a la perfección. Y pues voy a volver a recordar que estos son de la serie 88. Bueno, vamos a continuar. La idea es ver tal cual la información que nos muestra en el catálogo para que el día de mañana ustedes ya sepan cómo leer, cómo, qué tipo de información hay aquí en el catálogo y cómo entenderla, pues. Y bueno, pues aquí nos indica de nuevo la serie 88, temporizadores enchufables, 8 amperes. Y estas son sus características generales. Bueno, primeramente son multitensión y multifunción. Ahorita vamos a ver a qué se refiere multitensión y multifunción. Están disponibles en 8 y 11 pines. Vamos a ver, esto todo lo vamos a ver un poquito más adelante. Vamos a ver el tema de las escalas de tiempo. Dice que es de 0.05 segundos a 100 horas. Hace mención que estos temporizadores tienen un contacto retardado o temporizado, que también se le puede llegar a conocer así, y un contacto instantáneo, que nos menciona que es el 8812. Se fijan, aquí hay dos, ¿verdad?
Y nos indica también que son para montaje en panel, que vienen unos clips incluidos, si lo quisiéramos montar en panel, o si lo quisiéramos montar en RealD, necesitaríamos nosotros el accesorio que es el Zócalo, que es de la serie 90, también lo vamos a ver. Y bueno, también dice que aquí el montaje para panel viene incluido. Todos estos términos que ahorita les platiqué los vamos a profundizar aquí más adelante. De la serie 88 hay 4 modelos, estos son los primeros dos. Y como tal, si se fijan, pues empiezan el modelo con el 88 y se diferencia el 8802 y el 8812. Entonces vamos a ir viendo pues a la par ambos para ver qué es lo que los diferencia. Bueno, en este caso dice que ambos son multifunción. Si se fijan, uno dice un decal, quiere decir que es 11 pines, y el otro dice octal, que es de 8 pines, pero el de 8 pines dice que pueden ser los dos contactos temporizados, que también conocido como retardados, o que podemos utilizar este temporizador, los contactos, uno retardado y uno instantáneo. Ahorita vamos a mencionar más a detalle qué significa eso. Y en este caso ambos necesitarían un zócalo para montarlo en el grid de la serie 90, pero si son diferentes porque uno es de 11 pines y el otro es de 8. Y pues prácticamente aquí están las funciones que tiene uno y otro. Bueno, si se fijan, vamos a comenzar por el de 8 pines, que es el del lado izquierdo. Las funciones que tiene es la ALA, la ALB, la DLA, la DLB, la G y la SW. Nos da un pequeño descripción del nombre de la función. Entonces, yo en este modelo de temporizador tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 funciones diferentes que yo puedo configurarle para el manejo del tiempo. Ahorita las vamos a tratar más a detalle. Y en este caso, el de 11 pines para... mm, Bueno, tenemos 11 pines, pero lo podemos trabajar de dos maneras diferentes. Con señal de mando, que es el diagrama de conexiones que nos muestra abajito, y sin señal de mando. Entonces, si yo voy a utilizar ese temporizador sin señal de mando, puedo utilizar estas 4 funciones. La R, la TI, la GI, la ISP. Y si este mismo temporizador yo lo voy a configurar para trabajarlo con una señal de mando, solo voy a tener disponibles las funciones BE, CEA y DE. Bueno, para explicar un poco la información que nos da el diagrama, pues voy a comenzar por el de 8 pines, que aquí tal cual funciona sin señal de mando. Y bueno, los 8 pines corresponden a 8 tornillos que tiene la base y son dos contactos conmutados o temporizados. Por eso, si se fijan, aquí abajito del contacto hay una C1 y C2. O sea, me está haciendo una distinción a diferencia de 11 pines, porque el de 11 pines no tiene esta función de un contacto retardado y uno temporizado, sino que estos son solo dos contactos temporizados. Esa es la distinción, pues eso es la nomenclatura que me da el fabricante para saber que yo puedo tener un contacto temporizado y uno instantáneo, a diferencia del otro que no lo tiene. Y bueno, por cada contacto son 3 tornillos. Pues como tenemos dos contactos, pues son ya 6 tornillos que tenemos ocupados y 2 de alimentación. Entonces quiere decir que si este elevador, este temporizador funciona al energizarlo, como la plancha de su casa que la conectan y empieza a calentar, pues igual lo conectan y empieza a funcionar, lo desconectan y su función termina. Entonces nosotros tendríamos que, para utilizarlo, estar energizándolo siempre que queremos que funcione y desenergizarlo cuando ya su función haya terminado. Y en el caso del temporizador de 11 pines, pues vemos que hay con señal de mando y señal de mando. Vamos a comenzar con señal de mando. Si se fijan, aquí nosotros tenemos una botón de start, que es nuestra señal de mando, una función que se llama pausa y otra función que se llama reset. Entonces, si se fijan aquí en el borne 5, 6 y 7, es a donde yo tengo que llegar esas señales y están ocupadas ya los del contacto conmutado, que son 2, y las 2 de la alimentación. Entonces, quiere decir que yo, para poderlo utilizar con señal de mando, la energización siempre tiene que ser constante. Y para poderlo activar, yo tengo que mandarle una señal adicional que es el start. Y en cualquier momento yo puedo mandar a resetear la función o a poner en pausa la función. Más adelante vamos a ver cómo funcionan más específicamente la función de pausa y reset. Entonces, ya sabemos que tenemos que tener alimentado este equipo
todo el tiempo y solo va a activarse con señal de start. A diferencia de sin señal de mando, que se fijan ya no está la S nombrada en el diagrama, sino que está puenteada. Y nosotros para activar o mandar a encender o hacer la función de este temporizador, lo que tenemos que hacer es switchar la alimentación, como en el caso del de 8 pines. Entonces esa es la distinción entre con señal de mano y sin señal de mano. El mismo catálogo nos da información pues de valor que podemos llegar a utilizar o que nos pueden llegar a preguntar. Hay términos que son muy específicos, nosotros vamos a mencionar los más generales. Como se fijan, aquí están las características de los contactos. Entonces, los contactos se refiere al, pues, a los pines 8, 9 y 11 y 4, 1 y 3. Si se fijan, aquí me está diciendo que trae dos, el de 11 pines y que también trae dos, el de 8 pines. Algo interesante, pues también aquí es la corriente nominal, que pues si vimos que este modelo es para 8 amperes, pero ese 15 que está ahí, si se fijan, dice corriente instantánea. Este corriente instantánea significa que puede soportar este equipo un pico de corriente instantáneo, como por ejemplo en un motor cuando está inerte, hay cierta demanda de amperaje y de voltaje para poder vencer la inercia, pues como es un equipo mecánico, pues para poder energizar un motor así hay un pico de corriente que se tiene que hacer y después de ese pico pues ya el motor trabaja a carga nominal, pues que serían los 15. Entonces, pues es de valor que este equipo soporte instantáneamente esa capacidad de amperaje. Nosotros podemos tomarlo en cuenta para activar ese tipo de actuadores. Y vemos que también nosotros podemos, el tema de la tensión nominal, pues quiere decir que nosotros podemos conectarle a ese contacto conmutado de 250 volts hasta 400. Y pues en esta parte otro dato interesante podría ser el tema del material con el que están hechos los contactos, que es una aleación de níquel y plata. Bueno, entonces vamos a pasarnos a la parte de las características de alimentación, o sea, los pines, que en este caso es el 2 y el 10 que son la alimentación del equipo como tal. Y si se fijan, aquí entra el término de multitensión. ¿Por qué? Porque si se fijan, tanto yo lo puedo alimentar como en alterna como en corriente directa. Y abarca desde los 240 volts hasta los 230 volts. Entonces, pues esto es muy beneficioso porque ya las personas que trabajan con este tipo de cosas no van a batallarle tanto en tener que pensar en una fuente dedicada para sus equipos, sino que desde, no sé, la alimentación principal pueden hacer ahí su distribución y alimentarlos. Entonces es una ventaja de esos equipos que tengan la facilidad de poderlos conectarlos a varios voltajes, tanto como de alterna y como de directa. El tema de aquí de potencia nominal lo indica en volt ampere y es el consumo que necesita o que va a generar de nuestra fuente. O sea, vamos a suponer, si yo tengo una fuente, pues yo de esa fuente tengo que considerar que 2.5 amperes van a ser necesarios para que este equipo se alimente. Entonces, si yo, no sé, tengo una aplicación con 50, pues yo puedo multiplicar 2.5 por 50 y ya sé qué transformador es el que tengo que seleccionar para poder tener voltaje disponible para alimentarlos a todos. Entonces, ese de potencia quiere decir el consumo del equipo. Y este de régimen de funcionamiento es un rango mínimo y máximo en el que yo puedo conectarlo. Si se fijan, pues aquí directamente indica que 24 volts es el voltaje óptimo de alimentación, pero si nosotros tenemos poquito menos, pues me dice, ¿sabes qué? Tú puedes alimentar el equipo mínimo 20.4 para que funcione de manera correcta. Menor a ello, pues podemos tener problemas de alimentación falsos, de que prende o no prende. Entonces, menor a eso no te garantiza que el equipo funcione correctamente. Y también mayor a 265, pues el mismo caso, no se garantiza un correcto funcionamiento. Y aquí en el tema de características generales, pues nos da los ajustes de tiempo, pero vamos a ver un poquito más adelante. Un dato interesante, pues aquí es el tiempo de restablecimiento, que sí vale la pena mencionarlo. O sea, si acaba una función, este es el tiempo mínimo que tiene que transcurrir para poder yo ejecutar la siguiente función, que en el de 11 pines, en este caso es de 300 milisegundos y en el de 8 pines 200 milisegundos. Y este valor de vida útil de trabajo, pues aquí nos está dando un valor de 100 por 10 a la 3. Entonces, que son 100.000 ciclos los que pueden ejecutar estos temporizadores garantizados. O sea, que es la vida útil del equipo tal cual, 100.000 ciclos. Entonces, yo puedo hacer 100.000 usos de la función
del temporizador sin ningún problema. Ya después de ello, pues a lo mejor valdría la pena ya considerar refaccionarlo. El tema de la temperatura ambiente, pues también es de -10 hasta 55. Entonces, si yo lo voy a utilizar en una cámara fría o cerca de un horno, pues me da el manual, pues el dato de que el equipo puede trabajar en estas condiciones de manera ordinaria. Y la parte de la categoría de protección, pues es IP40. Bueno, hasta aquí pues ya vimos las características que tienen estos dos temporizadores, que son los analógicos de un solo segmento. Y o sea, resumiendo, uno es de 8 pines, el otro es de 11 pines. El de 11 pines es con señal de mando y sin señal de mando. Ahora vamos a ver los que son con dos ajustes de tiempo. Y si se fijan, bueno, aquí principalmente cada uno maneja solo una función. El 8892 es la API y el 8892, pero con terminación 001, solo maneja la función LI. Eso es tal cual lo que diferencia a uno del otro. Y si se fijan aquí también en este cuadrito azul, nos dice que son ciclo asimétrico, tiempo de conexión off y tiempo de desconexión off. O esto ahorita lo vamos a abordar y para que no se confunden todavía con esos términos que todavía no abordamos. Pero si tienen alguna duda en el chat, pues sí, escríbanla y la contestamos. O si algo quisieran saber, pues ahí está, se pueden preguntar. Estos, a diferencia de los otros que solo llegan hasta 100 horas, estos llegan hasta 300 horas que yo les puedo configurar. Igual, también son dos contactos, soporte en built-in y en panel, y sus soportes para montaje en panel vienen incluidos. Ambos, si se fijan, son solo de 8 pines y son sin señal de mando. Entonces, pues, si continuamos con la parte de las características generales, pues son muy similares a los anteriores. Vemos que también son dos contactos que aguantan 8, 15 instantáneos, 240 voltaje y la misma aleación de metal también es la misma que los pasados. Las características de alimentación son las mismas, 12 voltios 40. Y bueno, en este caso, si se fijan, los dos temporizadores del principio empezaron desde 24, pero estos dos tenemos un poco más de margen que comienzan desde los 12 volts. Entonces, pues es una atribución que muchos clientes lo buscan de esa manera, pues, o alguien que los vaya a aplicar en un tablero o algo, pues así los buscan en ese voltaje. Y como mínimo, pues vemos que también está en 10.8, lo mínimo en lo que yo puedo conectar. Y en este caso, en el tema de las características generales, pues ambos son con un tiempo de restablecimiento de 200 milisegundos. Igual también tienen el mismo tiempo de vida de ciclo de vida, que son 100.000 ciclos, las mismas condiciones de temperatura y también son IP40. Entonces, pues prácticamente estos son los cuatro modelos de la serie 88 vamos a abordar en este tema. Y pues bueno, aquí también lo siguiente en el catálogo que nos da la información desde que cómo se configura el modelo completo, porque no solo es hasta 8802, sino que especifican, pues todavía tiene una parte del código que no hemos mencionado, pero que para poder seleccionarlo sí se necesita tal cual o también para poder pedirlo. Y son solo cuatro códigos. Aquí abajito en esta parte vienen los cuatro códigos que pueden ser configurables, no hay más. Entonces, bueno, pues comenzamos por el 88, de ese no nos salvamos porque pues es la serie. Después el siguiente número es 0, 1 o 9, que como tal me está indicando la función que está utilizando el temporizador. El siguiente número es 2, todos tienen dos contactos aumentados, así que no se puede poner otro número ahí. Igual, la alimentación como es multitensión es alterno directa y pues no podemos hacer más porque todos son multitensión. Y el siguiente dato, si se fijan, si hay dos opciones. Vamos nosotros configurarlo con la terminación 230, que significa que va de 24 a 230 volts la alimentación, o si termina en 240, quiere decir que va desde los 12 volts hasta los 240 volts. Y este es solo aplicable para la serie 8892. Si se fijan, los últimos dos sí son los que podemos alimentar de 24 volts, pero los primeros dos solo desde a partir de 24. Y esta terminación, los primeros dos modelos tienen la terminación 2 porque son estándar, pero los últimos dos modelos que manejan bueno, que manejan dos tiempos, uno, si se fijan aquí, es el que funcionaba con la función TI, por eso va a ser, para distinguirlos, va a tener 0 al final, y el otro, si lo vimos que terminaba en 1, que es el que tenía la función LI.
y pues como tal, no está tan complicado el nosotros poder generar nuestra configuración del código. Inclusive pues aquí el mismo catálogo nos indica los 4 modelos posibles, entonces no hay tanto margen de error de que seleccionemos algo incorrecto. Bueno, esta parte de características generales, no es tan cotidiano su uso, pero por dar un ejemplo, de en qué momento puedan llegarles a pedir a ustedes esta información, es si un cliente que trabaja o van a hacer un proyecto con un cliente de talla mundial, pues, ¿no? A lo mejor una armadora, como, no sé, podría ser Bugatti, que pues son líneas de producción que no pueden parar en ningún momento y no pueden comprar cualquier tipo de instrumentos porque el tiempo de paro de una línea de ese nivel, pues significa mucha pérdida de dinero. Entonces, estos equipos tienen que tener las normativas, eh, estándares de calidad que indican que este equipo, pues como tal, cumple con los requerimientos mínimos que la industria demanda para poder ofrecer un artículo de calidad. Entonces, estos equipos tienen estas certificaciones. Y pues aquí viendo este dato, pues interesante también es la potencia disipada al ambiente. Pues quiere decir que el calor que genera el equipo, como pérdida de como el calentamiento que puede llegar a generar el equipo al ambiente. Entonces hay gabinetes que como tal tienen sistemas de climatización porque como todos funcionan con electricidad, pues generan temperatura en el gabinete. Entonces la sumatoria de toda esa temperatura puede llegar a hacer que los equipos funcionen de manera incorrecta, porque se crea es como un hornito. Entonces, este dato de aquí le sirve a personas para poder hacer el cálculo de la ventilación que necesitan en ese gabinete o de su sistema de refrigeración. Entonces, pues aquí también está ese dato, que a lo mejor puede ser despreciable, 3.4 watts, pero a la hora de tener, no sé, 50 equipos de esto, pues ya es algo de calor y es algo que sí tiene que considerarse en un proyecto. Y bueno, pues también vemos la parte de las dimensiones. Si se fijan, aquí nos da las dimensiones de los primeros dos modelos, que es el 8802, y nos da las dimensiones de los otros dos modelos, que es la 8892. Como tal, pues la carátula es un estándar, es de 48 milímetros. Y la profundidad, aquí también nos está dando el dato que es de 92. Este tema del ancho de la carátula y de la profundidad a veces es importante porque tal vez nos están pidiendo, oye, ¿sabes qué? No tengo, estoy buscando y nosotros queremos ofrecer alguna solución en Finder. Por temas de profundidad, a lo mejor el de la persona que ya trae es más cortito y como este es más largo, pues puede llegar a chocar con algo cuando cierra y no va a permitir cerrar la puerta, perdón. Entonces, desde un inicio aquí el catálogo nos está dando esa información y pues sí es importante tomarla en cuenta para no cometer un error que nos vayan a hacer una devolución o de que compremos algo de que no nos va a funcionar. Entonces, como tal, en la carátula, pues ambos modelos son de 48 milímetros. Aquí también nos está dando la medida ya con los clips para montarlos en panel. Este dato también lo podemos utilizar para nosotros ver qué distancia tenemos que considerar para poder montar uno al lado de otro. Y pues también nos da otro tipo de medidas como la de la perilla y pues a lo mejor esos datos no son de tanto valor, pero al menos el de el tamaño de la carátula y la profundidad sí. Y aquí me gustaría que pusieran un poquito de atención en la parte de abajo, que aquí estos son los pines que hacen tal cual la conexión enchufable. Si se fijan, los pines chiquitos vienen en forma circular y es en ambos casos, tanto como en el de 8 como en el de 11 pines. Y hay un pin grandote que es el del medio, que funciona como un tocayoke para no montar el elevador de una forma incorrecta, porque como los pines están distribuidos en forma de círculo, pues hay 4 formas en las que yo pudiera montarlo, izquierda, derecha, arriba y abajo. Entonces, pues este pin tiene una muesquita que solo me deja encontrarlo de una sola manera y para eso sirve, pues, la parte de soporte, pues sirve también como para no equivocarnos en el montaje. Y entre fabricantes, pues hay que considerar ese tema porque si no son, no es como quitar y poner entre marcas, sino que hay que estar seguros de que que coincidan, pues, los mismos, de que con los contactos coincidan, el cerrado con el cerrado, el común con el común, las bobinas con las bobinas, y pues, es un tema que hay que revisar. Bueno, siguiendo aquí en la información que nos muestra el catálogo, está una pequeña tablita que nos indica directamente en forma de resumen las funciones que tiene cada temporizador.
Si vemos el 8802, pues tiene estas funciones. El 8812 tiene estas funciones y los demás tienen esas funciones. Entonces es como una tabla resumida para que nosotros rápidamente accesemos a las funciones. Y si continuamos, pues vemos una tablita que habla sobre las escalas de tiempo en los modelos 8802 y el 8812, que son los primeros dos que vimos. Entonces, este tema de la escala hace referencia a que si yo, o sea, por ejemplo, lo configuro en 1, los múltiplos que va a manejar va a ser en 1, o sea, un segundo, un minuto, una hora. Aquí lo multiplica por 10, solo en esta última, a 10 horas. Si nosotros trabajamos en múltiplos de 5, pues van a ser 5 segundos, 5 minutos, 5 horas, 50 horas. Y en el caso del 8892, que son los últimos dos, pues vemos que es el mismo tema, pero si se fijan aquí, si yo selecciono la escala en 30, pues van a ser 30 segundos, 300 segundos, 30 minutos, 300 minutos, 30 horas, 300 horas. Entonces, si se fijan, los primeros dos son 100 y 300. Entonces, pues no sé qué aplicación pueda llegar a durar 300 horas, pero pues aquí tenemos ese rango de disposición. Y pues bueno, aquí como tal en esta partecita, en la parte derecha superior, pues nos indica tal cual lo que vamos a encontrarnos en la carátula teniendo el temporizador pues frente a frente. Y pues vemos que en la primera flechita pues nos está diciendo que ese va a ser un LED que va a prender de color amarillo que indique que presencia de alimentación, o sea que el equipo está energizado. La flechita B dice que es un LED rojo y es un que indica que el temporizador está en marcha, o sea que la función se está ejecutando. La flechita C es la unidad de tiempo seleccionada. Entonces ahí nosotros vamos a ver segundos, minutos, vamos a ver horas. Y la flechita D dice que es el selector de la escala de tiempo. Entonces es diferente el display donde vamos a ver la unidad que la parte donde vamos a seleccionarla. Entonces son ahí dos cositas diferentes. Entonces el selector de la escala y donde vamos a estar viendo la escala. Está la parte de la flechita, la E, que es el selector de la función. Ahí es donde nosotros vamos a poder seleccionarla. La F es la función seleccionada. Ahí es una perillita que gira y pues va cambiando. Y la flechita G es la escala de tiempo seleccionada. Y la H es el selector de la unidad de tiempo. En el caso del temporizador de los últimos dos, el 8892, pues también nos da qué es lo que vamos a observar ahí. La flechita A es LED rojo, salida on. La flechita B indica que es LED verde, la salida off. La C, regulador de tiempo rojo, ajuste de temporizador T1. La flechita D, unidad de tiempo seleccionada, T1. La flechita E, unidad de tiempo seleccionada, la T2, que es el off. La F es el regulador de tiempo verde y ajuste temporizado T2. La G es escala de tiempo seleccionada y la H, selector escala de tiempo. Entonces, pues eso es todo lo que viene en la carátula y aquí en el catálogo nos indica qué es. Entonces, en cualquier momento yo puedo acceder a esta información y darme cuenta de qué hace o qué me está indicando. Bueno, esta tablita de aquí, pues se las voy a dejar de tarea para que ustedes al menos intenten entender esta parte para poder tener el tiempo y ver el siguiente tema que es el tema de las funciones. Y vamos a ver bueno, el esquema de conexión. Aquí ya vamos a profundizar en el tema de las funciones, que era lo importante, porque primeramente cuando nosotros seleccionamos un temporizador, pues tenemos que preguntarnos qué quiero que haga. Entonces, ¿qué función quiero que haga? Entonces, yo primeramente me iría aquí a la parte de las funciones, las revisaría y ya después veo qué función es la que necesito y ya me voy como quien dice para arriba para saber qué temporizador es el que tengo que seleccionar. Entonces, me iría como quien dice de atrás para arriba para porque esto es tal cual lo que me va a determinar qué temporizador es el que tengo que usar. Y bueno, en el caso del temporizador de 11 pines, el modelo 8802, sin señal de mando, estas son las cuatro funciones que podemos utilizar con este temporizador. Y se fijan, o sea, la idea es que al finalizar este webinar nosotros comprendamos pues como quien dice, la gráfica, el diagrama este de las barritas azules, porque hay modelos que nosotros compramos que no tienen aquí esta descripción, sino que simplemente vienen con esta gráfica y pues uno tiene que saber comprenderla para ver qué es lo que hace el equipo. Esta gráfica yo he visto que la traen impresa por un costado los equipos y pues la información que nos da así nada más. Bueno, vamos
vamos a comprender la primera función, que es la AL, que dice temporizado a la puesta de tensión. Bueno, aquí dice aplicar tensión al temporizador. Si se fijan, este es sin señal de mando, ¿verdad? Entonces, lo que yo tengo que hacer es aplicar tensión al temporizador, que lo vemos con la fila U. Esa es la tensión aplicada. Y la excitación, bueno, dice, la excitación del relé se produce una vez transcurrido el tiempo establecido. Aquí el catálogo mencionar excitación es lo mismo que activarlo, pues, ¿verdad? Y dice, la excitación de relé se produce una vez transcurrido el tiempo establecido. Si se fijan, aquí nosotros tenemos un acotamiento que es la T y dice que el relevador se va a activar o excitar después del tiempo. Entonces, si se fijan, yo puedo en la perilla análoga que trae el temporizador seleccionar el tiempo. Cuando yo conecto el temporizador, va a transcurrir ese tiempo y después del tiempo es cuando el relevador va a mandar a activar su contacto. Y esta activación va a durar todo el tiempo que yo mantenga energizado este temporizador. Y un suponer, esta aplicación es de las más como inusuales, o bueno, en mi caso, más me tomó trabajo comprender hasta que un día ya lo vi en una aplicación real. Una persona tenía una máquina de serigrafía para camisas, que era una plancha que le ponían su estampado y bajaba la plancha y era cierto tiempo en el que tenía que estar en contacto directo con la plancha para poder estamparse de manera correcta. Entonces lo que hacía era un micro que detectaba que la plancha estaba cerrada. Entonces esa era la energización. Después el tiempo inerte o el tiempo es el tiempo que está en contacto la plancha directamente con el estampado. Y después, o sea, para poder yo aprovechar la señal después del tiempo, lo que hacía esta aplicación era activar un buzzer que le decía al operador que ya tenía que levantar. Entonces, como vemos que se activa después del tiempo, el buzzer se activaba después del tiempo de calentamiento y le daba la indicación a la persona de que tenía que ya levantar la plancha porque el estampado ya había transcurrido el tiempo para hacer la transferencia de manera correcta. Y pues bueno, vamos a ver también la DI, que es de intervalo. Aplicar tensión al temporizador. La excitación de relé se produce inmediatamente. Una vez transcurrido el tiempo establecido, el relé se desexcita. Entonces, que este es al revés. La primera es después del tiempo y esta es durante el tiempo. Bueno, la segunda parte de que nos está indicando aquí, que son los otros dos pulsos, quiere decir que si mi alimentación es menor al tiempo, solo me va a activar lo que la alimentación permanezca conectada. Entonces, si yo lo desconecto antes, no me va a respetar el tiempo. Es el mismo caso con la primera función. Y vamos a ver la siguiente función, que es GI, impulso retardado. Aplicar tensión al temporizador. La excitación del relé se produce una vez transcurrido el tiempo establecido. El relé se desexcita después de un tiempo fijo. Entonces quiere decir que si yo conecto este relevador al voltaje, va a transcurrir el tiempo que yo seleccioné, me va a mandar un pulso. Este pulso no es configurable, sino que ya viene predefinido. Es de 0.5 segundos. Entonces, esta función sirve para mandar una señal después de un tiempo seleccionado. La siguiente función es la SP, accionamiento intermitente simétrico. Dice que al aplicar tensión al temporizador, el relé inicia el ciclo intermitente entre off y on, con tiempos on-off iguales entre ellos e igual valor programado. Entonces quiere decir que si yo conecto este temporizador, me va a estar haciendo un ciclo de on-off al mismo tiempo, si se fijan, y va a comenzar primeramente por apagado. Entonces apagado, encendido, y esta función se va a estar ejecutando el tiempo que yo lo mantenga energizado. Si vemos aquí, ya hay un corte y de donde se haya quedado, ahí también el temporizador va a hacer su corte. Permítanme. Y bueno, ahorita estamos viendo el temporizador. Si se fijan, el de 11 pines, recuerden que era dos funciones sin señal de mano, que son estas cuatro funciones las que se pueden aplicar, y con señal de mando, que son estas tres funciones. Entonces estamos hablando de un temporizador, el de 11 pines, los primeros dos que vimos, el de 11 pines. Y vemos que con señal de mando tenemos la función PE, temporizado al corte. Dice, se aplica tensión de forma permanente al temporizado, entonces que aquí pues, tenemos que asegurar una alimentación permanente, que la Q es constante todo el tiempo, pero solamente se va a
activa con nosotros, si se fijan aquí ya tenemos una otra fila que es la S, la de la señal de mando. Y dice, el relé se excita al cierre del contacto de mando. Se desexcita una vez finalizado el mando cuando ha transcurrido el tiempo establecido. Bueno, si se fijan, aquí, como tal, nuestro contacto se cierra en cuantito yo presiono el botón Start. Si se fijan, aquí comienza como quien dice los dos al mismo tiempo, pero mi contacto, mi señal va a permanecer durado el tiempo en el que yo presiono el botón y aparte el tiempo que yo le estoy definiendo para que trabaje. Y se fijan, por eso es más anchita, porque es el tiempo de la función y el tiempo también de la activación. Entonces, este, así es como funciona de manera ordinaria. Ahora, en el caso de que yo mande dos pulsos, uno después del otro, se me van a traslapar los tiempos. Si se fijan, en la, vamos a llamar la interpretación del medio, pues se activa inmediatamente y tenemos un primer tiempo que es el que está arribita y tiene un inicio y un fin. Pero como hubo un segundo evento que un pulso, bueno, pues también me va a respetar su activación y tiene ese tiempo un inicio y un fin. Entonces, como quien dice, si lo apreto yo 3 veces, 4 veces, pues los tiempos se me van a traslapar. Y aquí, por último, dice que si yo hago un pulso, de igual manera, me va a respetar su tiempo, pero si yo mantengo el pulso presionado, la señal se va a mantener activa hasta el momento de que yo suelto el pulso y me va a hacer el conteo de su tiempo ordinario. Entonces quiere decir que si yo lo mantengo presionado, la salida también va a mantenerse activa y hasta que yo suelto el botón, me va a entrar el tiempo establecido. Esta la siguiente función, la CEA, también no la vamos a tocar ahorita, se va a quedar de tarea para ustedes para que entren, hagan el ejercicio de racionamiento de esta función. Vamos a explicar la última, la de intervalo al inicio del mando. Dice, se aplica tensión de forma permanente al temporizador. Si vemos la U, está permanentemente el equipo energizado. El relé se excita al cierre del contacto de mando y se desexcita cuando ha transcurrido el tiempo. Bueno, en este caso, si se fijan, a la diferencia de la primera, que si yo hacía dos pulsos uno después del otro, pues me iban a traslapar los tiempos. En esta función, no. Si se fijan, en la parte del medio, yo tengo varios pulsos, pero solo está transcurriendo el tiempo del primer pulso. Quiere decir que si me detecta más pulsos durante el tiempo, no se me van a respetar. Inclusive si yo estoy cerquita de terminar el tiempo y lo mantengo activado, no me va a respetar los pulsos erróneos o secundarios al primero que es de la activación real. Bueno, pues si nosotros buscamos que no haya problemas de que le vuelvan a pulsar o que se vuelva a activar, pues esta función es la que podríamos considerar. Y si yo mantengo presionado el pulso, pues salida se va a mantener activa el tiempo que yo también tenga activado el botón presionado, pero como tal, la señal de mando solo es un pulso. Y aquí también el catálogo nos indica qué es lo que hace realmente la función o el botón de reset y el botón de pausa. Dice el reset, en breve cierre el contacto reset. Esto quiere decir que solo es un pulso. Y el temporizador se restablece. El cierre prolongado del contacto del reset mantendrá al temporizador en el estado de restablecimiento. Es aplicable en todas las funciones. Entonces, si yo lo pulso una vez, el temporizador se va a ir a reset. Pero si yo lo mantengo presionado, forzado, presionado, quiere decir que pues va a estar sin hacer nada, o sea, que es igual, de igual manera se ve. Y la pausa, dice, el cierre del interruptor de pausa detendrá el proceso del temporizador inmediatamente. Se retendrá el tiempo transcurrido y se mantendrá el estado actual de los contactos. Entonces, si el contacto está abierto o cerrado, mantiene ese estado. Al abrir el interruptor de pausa, el temporizador continúa durante el tiempo restante y esto es aplicable para todas las funciones. Bueno, aquí ya estamos viendo las funciones de los últimos dos temporizadores, que son los casos donde nos mencionaba que uno era instantáneo y el otro temporizado. Bueno, si se fijan, la primera es la ALA, temporizado a la puesta de tensión, pero con los dos contactos conmutados. Y la función que está abajo es la AIP, que es uno instantáneo y uno temporizado. Entonces, las dos son la misma función, solo que uno entra con los dos contactos temporizados y la otra con un instantáneo temporizado. Bien, vamos a
leer el diagrama. Entonces, si se fijan, al momento de decir dos contactos temporizados, si se fijan, tienen el C1 y el Sol2, o sea, los dos se van a activar después del tiempo. Y a la hora que yo hablo de uno instantáneo y uno temporizado, si se fijan, el C1 es el instantáneo, o sea, entra inmediatamente y el otro es el temporizado. Entonces hay aplicaciones en las que a lo mejor quieren mandar a activar inmediatamente alguna señalización externa, alguna torreta o algo de que está transcurriendo el tiempo, pues el C1 puede aprovecharse para eso. Y el C2 se aprovecha para hacer otra activación, pero esta es después del tiempo. Entonces, eso es a lo que se refiere con contactos, los dos temporizados y los dos instantáneos. Entonces, pues prácticamente con eso queda mencionado lo que es la función ALA y la ALB. Y está esta función de intervalo, la DIA, dice flanco de subida de alimentación, dos contactos temporizados, y la otra es también flanco de subida de alimentación, pero de igual manera con uno instantáneo y uno temporizado. Y se fijan, o sea, la función AL es después del tiempo, uno temporizado o los dos contactos, pero esta es la DN, es durante el tiempo. Entonces, las primeras dos son después del tiempo y estas últimas dos son durante el tiempo, pero ya sea con los dos contactos temporizados o uno instantáneo y uno temporizado. Y en este temporizador vemos la función impulso retardado, que de igual manera, como la función del temporizador anterior, esta nos da un pulso de 0.5 segundos que está predefinido y pues ambas se van a activar después del tiempo. Y por último vemos esta de accionamiento intermitente simétrico, que como tal, si se fijan, yo puedo, dice, la aplicación al temporizador tiene que ser constante y va a estar oscilando entre on-off, es por eso que nosotros podemos definir el tiempo off y el tiempo on. Y ambas van a estar conmutando. Si se fijan, el C1 es positivo, pero el C2 negativo. Y después invierten los tiempos, pero ahora una es off y la otra on. Y una es off y la otra on. Entonces, así es como se va a estar ejecutando esta función. Bueno, aquí por último, las últimas funciones son para el temporizador 8892 y son las que vimos, la LI y la PI. Si se fijan, dice ciclo asimétrico. Al aplicar tensión al temporizador, o sea, es un voltaje constante, el relé empieza a alternar entre on y off, con periodo on y off iguales entre sí y correspondientes al tiempo establecido de los tiempos on-off. Perdón, aquí me equivoqué. Estos de acá es solo un tiempo. Estos son para los primeros dos temporizadores. No podemos en esta función SW configurar dos tiempos. Esto es el mismo tiempo para los dos estados o no. Pero en este caso de acá sí, que es del tema de los últimos dos temporizadores que vimos que tienen las dos perillas para ajuste de dos tiempos. La LI, pues prácticamente inicia activado y con una configuración de T1 de activación y T2 la desactivación. Y la diferencia con la otra función que es la PI es que el inicio va a ser apagado y después va a prender. Entonces es a la inversa con la posibilidad de configurar ambos tiempos. Entonces, tal cual esa es la explicación de las dos funciones. Y bueno, vemos aquí la parte de la base del zócalo y el mismo catálogo nos está indicando que hay cuatro modelos de base. Hay dos modelos para los 8812 y 8892 en azul o color negro y para el 8802 azul y negro también. Entonces el catálogo nos está indicando cuál base es la que tiene que llevar porque pues uno es de 11 pines y la otra es de 8 pines. Y nos dice que como características generales pues la base soporta 10 amperes 250 volts. Mayor a eso pues yo puedo llegar a tener problemas de calentamiento o pues sí, mayormente de calentamiento o que se vaya a chicharrar si yo le meto una carga mayor a eso. Y aquí a lo mejor valdría mencionar la última parte que es el calibre de cable que yo le puedo conectar a la base. Si se fijan, me lo da tanto como en milímetros cuadrados como en calibre. Y me dice que sí, bueno, hay hilo rígido y hilo flexible. Me dice que por calibre yo máximo le puedo poner un hilo de hasta calibre 10 o dos de calibre 14. ¿Para qué yo puedo utilizar el valor de 2? Porque hay veces que yo tengo 3 o 4 N temporizados uno al lado de otro y en lugar de estar mandando el A2
o sea, de mi bus de neutro, estar mandando un cable por cada temporizador, pues es mucho cable que yo puedo eh, evitarme si hago puentes entre los neutros, entre las bases. Entonces, si yo quiero hacer ese puenteo, pues tengo que considerar el calibre 14 para no ahorrarme cableado de estar jalando un hilo por cada temporizador desde el bus de neutro, pues yo puedo hacer este puente y con este calibre de 14. Y aquí nos está haciendo una interpretación de cómo es que veríamos físicamente ambas bases, tanto la de 8 pines como la de 11 pines. Y si se fijan, pues nos da las dimensiones. Vemos que tiene un ancho de 38 milímetros y un alto de 67. Y nos da otras medidas adicionales donde pues vemos que aquí lo que tiene mayor valor, pues si se fijan, es los pines, a qué corresponde cada pin. Y si vemos ahí, bueno, por tratar de identificarlo, 4 pines superiores y 4 pines inferiores. Y se fijan los de arriba, empezando de izquierda a derecha, el primero es uno normalmente abierto, después cerrado, cerrado y nuevamente abierto. Y en la parte de abajo, de igual manera, empezando de izquierda a derecha, pues es las bobinas a los extremos y los comunes en el centro. Entonces, es a la hora de que yo les comentaba de que, si se fijan, aquí vemos el circulito en el centro que tiene su muesquita para yo no cometer un error de montarlo de una manera pues incorrecta. Eso es para que a la hora de montarlo los pines me coincidan, que el pin sea directamente en el abierto y en el cerrado, y entonces, si yo lo giro ya no me van a coincidir la configuración de los pines. Y es el mismo caso con la base de 11 pines. Es tal cual la misma explicación. Y hay otro tipo de base, si se fijan, esta base me dice que yo puedo utilizarla aquí con esta imagen del tornillo con una terminal de tipo U, de las que son así como tipo U, y esta es una base para tipo ferrule. Si se fijan, solamente viene un circulito y aquí vienen dos circulitos, es para el tipo de terminal con la que yo trabajo. Entonces, si yo tengo disposición determinada, pues puedo considerar esta base. Y pues físicamente pues también es más pequeñita. Y de igual manera, su diagrama de conexión se interpreta de la misma manera que la anterior. Y pues bueno, prácticamente eso es toda la información que viene en el catálogo con respecto a la serie 88 de los temporizadores Finder. Repito, la finalidad es que ustedes el día de mañana, o sea, tengan esta herramienta que es la que yo utilizo todos los días para poder seleccionar temporizadores. Y pues de esta manera, como ya la expliqué, que ustedes puedan interpretar cualquier producto de este catálogo. Prácticamente de esta manera es que viene explicado la información de todos los productos, y con este ejemplo ya va a ser mucho más fácil para ustedes poder entender o interpretar la información que este catálogo nos da de toda la gama de productos que manejan. Les voy a mostrar un video de el siguiente webinar que va a ser el próximo jueves. ¿Qué valor le das a la seguridad eléctrica en tu empresa? ¿Estás seguro de que tus instalaciones cuentan con la protección adecuada? Los interruptores termomagnéticos son la primera línea de defensa contra incendios y daños eléctricos. Y en este webinario descubrirás por qué no puedes subestimar su importancia. Conoce más sobre estos dispositivos y aprende a cómo calcular cuál es el mejor para tu aplicación. Te invitamos a participar en nuestro webinar, donde conocerás más sobre estos dispositivos de protección que tenemos para ti en Acotron. Te esperamos este jueves 3 de abril a las 9:15 de la mañana vía Zoom. No te lo pierdas. Pues bueno, se les agradece su presencia, y si tienen alguna duda, pues nos pueden consultar en cualquier momento, y pues recuerden echar el link de descarga de este catálogo, y están invitados al próximo webinar.